Vamos a seguir hablando del principio regulador. Quedamos pendientes de hacer un cuadro comparativo de lo que es el principio regulador y el principio normativo. Entonces voy a hacerlo rápidamente para entrar en el tema que vamos a tratar hoy, que es el marco eclesiástico del principio regulador. O sea, voy a terminar esa parte que quedó pendiente la semana pasada o hace 15 días, sobre esas diferencias entre un principio regulador y un principio normativo. El principio regulador vamos a estar trabajando en ello mucho tiempo porque es lo que gobierna la iglesia, es decir, por qué se hace lo que se hace, por qué se cantan himnos, por qué se predica de esa manera, por qué interpretamos la Biblia como la interpretamos, por qué no se llaman personas adelante, por qué no se presentan niños, todas esas cosas que se hacen en algunas iglesias, por qué no las hacemos en la Iglesia Bautista Reformada y por qué si hacemos lo que hacemos, porque debe tener un fundamento ¿qué? Bíblico, un fundamento que esté en la Escritura, que no sea inventado por los hombres, que es que al pastor se le ocurrió, que a algún hermano sugirió. No, debe ser basado ¿en qué? En la Escritura. Entonces voy a hacer un cuadro comparativo rápido del principio regulador y el principio normativo. El principio normativo tiene que ver con la vida del hombre, la vida secular, y el principio regulador tiene que ver con la iglesia. Entonces lo primero que dice es, el principio regulador dice que lo central es que lo que no se manda está mal, y el principio normativo dice lo que no se prohíbe está permitido. Parece una frase normal, dice lo que no se prohíbe está permitido. Hay muchas cosas que la Biblia no prohíbe, pero no son permitidas en la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia no las manda. Es diferente lo que la Biblia manda a lo que la Biblia no prohíbe. Un ejemplo, lo puse hace 8 días o hace 15, las danzas. La Biblia no prohíbe danzar. Lo que pasa es que no es permitido ¿dónde? En el culto. Entonces es un ejemplo de lo que estamos hablando. La autoridad final para el principio regulador es solo la Escritura, es la regla para el culto, solo la Escritura. Para el principio normativo es la Escritura más la tradición y la razón humana. Entonces las iglesias hacen algo porque toda la vida la iglesia lo ha hecho. O la razón humana es decir, no, eso no afecta a la vida, eso no afecta las cosas que nosotros pensamos o hacemos, no afectan. Por ejemplo, algo que ustedes dirán, de pronto los que llevan menos tiempo, ya otros llevan más tiempo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el 23 de abril el Día del Niño, el 7 de agosto la Batalla de Boyacá, el 20 de julio el Día de la Independencia y me sé muchos más, ¿sí? ¿Por qué no se celebra nada de eso en la iglesia? Porque la Biblia no lo dice, sencillamente. La Biblia no celebra el Día de las Madres, la Biblia no celebra el Día del Padre, o si alguno lo ha visto me lo puede mostrar en la Biblia, si hay una celebración de ese tipo. No se hace. ¿Qué hace la iglesia? ¿Por qué la iglesia hace eso? Porque no tienen un principio regulador, nada lo regula. Entonces un día dice, bueno, vamos tal vez alguna vez lo hicimos, no sé si cuando empezamos lo hacíamos, ahora que me acuerdo. Hay iglesias que traen, sí, digamos que el Día de la Madre, entonces le traemos una serenata, ¿sí? A las madres, pero cristiana, ¿sí? Y suena bien, o sea, y puede ser agradable, escuche, yo no digo que no, pero no es para ese día, porque el tributo no es a la madre, el tributo no es al padre, el tributo es ¿a quién? A Dios, al Señor. Entonces celebramos el Día del Hijo y el Día del Maestro y el Día de tal, y en Colombia sí que hay días, aquí todo tiene un día. Entonces el principio normativo usa tradiciones y usa razón humana, el principio regulador usa sola Escritura. El rol de la iglesia en el principio regulador, la iglesia no tiene poder para añadir elementos al culto. En el principio regulador es así. La iglesia no tiene poder, escuche, para añadir elementos al culto. Entonces, ¿de dónde salen los elementos del culto? De la Biblia. Todos salen de acá.
Si están aquí, se pueden hacer. Si no están aquí, no se deben hacer. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero no se debe porque vamos en contra de la Biblia. Ayer en la tarde, allí en el parque del barrio, estaban haciendo un evento precisamente, una iglesia, nos imaginamos que es una iglesia, y era, bueno, pues para los niños y entretenían a los niños y cantaban canciones de David y de Salomón, pero todo en un contexto que un niño crece con una idea rara de la Biblia de Dios. Acuérdense que en la historia de David y Goliat, nosotros no somos David, nosotros somos Goliat, el filisteo, el impío, el malo. Y normalmente la iglesia le da el contexto de que nosotros somos ¿quién? David. A los niños que David, que venció al gigante, no, eso es una falacia, eso no existe bíblicamente, no se puede demostrar. Nosotros somos los que éramos rebeldes y estábamos en contra de Dios, éramos enemigos de Dios, enemigos de la cruz, y Él tuvo misericordia y nos salvó. Si se hiciera así, vale. ¿Por qué? Porque es un sábado, se puede hacer, no hay problema, pero háganlo bajo un contexto bíblico. Aún esos eventos se pueden hacer, ¿sí sabía? Hay iglesias que lo hacen, hay iglesias que hacen eventos para niños reformadas, estoy hablando, pero se hace bajo unos conceptos ¿qué? Bíblicos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces en el rol de la iglesia, en el principio regulador, la iglesia no tiene poder para añadir elementos al culto. En el principio normativo, la iglesia tiene poder para decretar ritos y ceremonias adicionales. Entonces hacen cosas en el culto que no son bíblicas. Añaden cosas a los cultos. Celebraciones de cumpleaños no se hacen en la iglesia, por favor. Ni pida porque no lo vamos a hacer. No se debe hacer menos un domingo. O sea, no podemos orar por una persona. Si lo hemos hecho, entonces lo hicimos mal. Tenemos que no hacerlo, punto. Por nadie, ni por el pastor, aclaro. O sea, ni por mí se puede hacer una oración el día de cumpleaños, no se puede. Si es un domingo, no, ese no es el espacio. ¿Sí me explico? Hay otros espacios para esas cosas. Agradece uno, pero no se debe hacer. ¿Por qué? Porque es añadir cosas que no son de ese espacio. Libertad de conciencia. El principio regulador protege al fiel de ser obligado a realizar actos de cultos inventados por hombres. Es decir, no puede hacer algo que no está en la Biblia. La libertad de conciencia, el principio regulador, lo protege a uno de eso. En el principio normativo permite una libertad extensa basada en la prudencia de los líderes. O sea, lo que los líderes decidan está bien, no lo que la Biblia diga. Analogía de construcción. Es un edificador con materiales bíblicos y un plano bíblico específico. El principio regulador construye la iglesia, entiendan eso, la construye. ¿Cómo? A través de la enseñanza primero, de por qué hacemos, por qué oramos. ¿Se puede decir amén o no se puede decir amén? Sí se puede decir. No es que nos volvemos, no porque no somos amenistas, no. El amén es así sea. Hay himnos que terminan con la palabra amén. Estamos de acuerdo con la doctrina, estamos de acuerdo con lo que la iglesia hace y estamos confesando. Es un edificador, el normativo es un edificador con materiales bíblicos, pero sin un plano restrictivo, es decir, no restringe nada. Hay libertad para que la gente haga lo que quiera, piense lo que quiera, opine lo que quiera. En la iglesia no. En la iglesia el opinadero no existe. Les agradezco sus opiniones, pero en cuanto a doctrina no existe, a menos que el pastor esté predicando una falsa doctrina. Pero mientras él no predique una falsa doctrina, sea yo, sea otro hombre en cualquier iglesia, no hay opinión. Lo único que debemos de hacer es ¿qué? Obedecer la escritura. Ahora, si usted desobedece a algo que no está en la escritura, está bien. Pero si usted desobedece lo que está en la escritura, usted tiene un problema ¿con quién? Con Dios. Si a usted se le ha dicho como creyente, como papá, como mamá, como miembro de una iglesia, haga esto, no lo hace, y usted sigue insistiendo en hacerlo a su manera,
usted tiene un problema de desobediencia y rebeldía y no está sujeto a un principio, ¿qué? Regulador. La iglesia lo está, ¿qué? Regulando. La iglesia tiene la autoridad para regular la vida de sus miembros bajo la escritura. No bajo el consejo humano, sino mira, la Biblia dice esto. El creyente debe hacerlo. Si no lo hace, hay que volvérselo a decir y hay que volvérselo a decir y ahí me puedo quedar media hora diciendo que hay que volvérselo a decir. Pero llega un punto donde hay que dejar que quede en las manos ¿de quién? De Dios. Porque es terco, porque es desobediente, porque no quiere ser regulado, entonces Dios obrará. Y alguien decía que es mejor el trato del hombre, porque al fin y al cabo es hombre, que el trato de Dios, porque Dios trabaja más directamente y va a tratar el corazón del creyente si es hijo de Dios, aclaro. Si no lo es, necesita convertirse. A veces la iglesia trata de exigirle a personas cosas cristianas y tal vez no lo son, aunque pueden ser miembros. Pero su actitud muestra que quizás no lo es. ¿Por qué? Porque hace lo que se le da la bendita voluntad. Y se lo dicen, y se lo dicen, y se lo dicen, y la Biblia se lo ha dicho, y el pastor se lo ha dicho, y lo escucha en temas, y va y sigue haciendo lo mismo. En ese caso, entra la batalla interna del pastor y la iglesia. ¿Será creyente? Estoy hablando de miembros, aclaro. ¿Será creyente el miembro? ¿Por qué? Porque es natural, escuche, es natural, así como usted come porque es natural, usted va a un baño porque es natural, ¿sí? Usted respira porque es ¿qué? Natural, así es la vida del Espíritu en el creyente. No perfectos, no que todos son iguales a un pastor, porque de eso no se trata, iglesia. Se trata que todos tienen la vida de Dios y la vida de Dios actúa en esos hombres y en esas mujeres que se llaman cristianos y regula el Espíritu Santo, le insta. Tiene un deseo tan profundo de cambiar que no se lo aguanta. Que tiene que ir a orar, que tiene que ir a clamar, perdóname, ayúdame, no puedo, necesito tu ayuda. Si ese no es su caso, usted tiene que revisar su salvación. Si en su caso no está, que cuando es instruido, cuando es redarguido, cuando es enseñado por la Escritura, y en su caso no está, que usted va a Dios y se humilla y le dice, hoy entendí tal cosa, perdóname, lo necesito. Esa es la vida del creyente. Cada cosa que leo en mi vida me confronta. No tengo tiempo para contarles esta mañana, leí cosas y me confrontaban mi corazón y tengo que ir a Dios y decirle, yo necesito eso. Hablando de las características de un pastor. Yo tengo que leer eso, yo no tengo que leer otras cosas, yo tengo que leer en lo que me ocupa mi alma, que es ser útil para ustedes. Y usted debe leer de lo que ocupa su alma, que es ser útil para la iglesia. No que la iglesia sea útil para usted. Muchos hermanos quieren que la iglesia sea ¿qué? Útil para ustedes. ¿Y por qué no son útiles para la iglesia? Ese es el principio regulador. Entonces el principio regulador evita que yo haga lo que quiera en una congregación. Nos guarda de que llegue alguna persona a imponer ideas y a decir, no, es que aquí no hacen esto. No, tranquilo que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Y puede llegar y va a llegar en algún momento si la iglesia va creciendo, gracias a Dios. ¿Ha ido creciendo la iglesia o no ha ido creciendo? Ha ido creciendo. Al crecer más riesgos, más responsabilidades. Y no falta, o si alguien aquí no sabemos puede decir, es que tal cosa, no necesitamos eso. Aquí hay un principio regulador, le regalamos la confesión de fe, ahí estamos sujetos a eso. Y obvio, vamos aprendiendo, no somos perfectos. Estamos en un proceso de aprender. Las aplicaciones prácticas del principio regulador, entonces, para cerrar esa parte, son los elementos versus las circunstancias. Hablando de los dos principios, ¿no? El regulador y el normativo. ¿Dónde está el principio normativo? En iglesias que no tienen, escuche, una confesión de fe y no tienen un principio regulador. Y esto obvio, creo que no necesito aclararlo, pero lo voy a aclarar por si alguno tiene dudas. Esto está sujeto ¿a qué? A las escrituras. Es sacado de las escrituras.
no estamos adorando el principio regulador, no estamos adorando la confesión, estamos sujetándonos a la historia de la iglesia, a la historia de la iglesia de 2000 años. Y eso nos hace una iglesia con esperanza. Las iglesias que no aceptan la historia de la iglesia, probablemente un día dejen de ser iglesias y se vuelven en clubs, organizaciones, muy buenos eventos. Pueden hasta hacer ayuda social y pueden impactar el mundo, pero nunca impactarán ¿a quién? A Dios. Dios no estará centrado ahí. Dios se centra donde se obedece. Y eso aplica en todas las áreas de su vida. Amén. Entonces el principio regulador distingue estrictamente entre los elementos, es decir, las partes ordenadas por Dios como la predicación, la oración, los cantos, los sacramentos y las ofrendas. Dios distingue eso, Dios ve eso en una iglesia: predicación, oración, cantos, sacramentos, ofrendas. Dentro de la oración está la lectura, porque es una lectura, es una palabra que hablada. Son oraciones habladas las lecturas que hacemos y tenemos que hacerlas. Tenemos que hacer siempre lectura de la Biblia el día domingo. Todos, estoy hablando de público. ¿Cuáles son las circunstancias? Detalles funcionales como la hora, el lugar, el uso de sillas que se rigen por la prudencia cristiana o no. Hay sillas largas, madera, hay sillas así, hay más cómodas, ustedes sean una de esas, más adelante oraremos por eso, ¿sí? Hay muchas sillas, cada iglesia tiene las que puede, ¿sí? Si no hay, entonces de pie. Acá no hemos tenido eso, pero hay lugares, en algunos lugares del mundo no hay sillas. Entonces la iglesia no es iglesia porque no hay sillas. No, la iglesia sigue siendo la iglesia. En algunos lugares no hay sonido, o hay un sonido diferente, no organizado, sino de pronto un baflecito y un micrófono. Ese es el sonido, listo. No hay computador, muchos no tienen canal, no tienen redes. Cada iglesia trabaja con lo que tiene y con lo que va aprendiendo y lo que va pudiendo administrar y adquirir para que el reino avance. Eso se llaman circunstancias. O sea, si no tenemos un computador y quizás no pudiéramos transmitir o subir al canal el sermón, no pasa nada. La iglesia sigue siendo la iglesia. Eso es circunstancial por la época. Hace 40 años no había nada de eso y las iglesias eran iglesias. Inclusiones en el culto. El principio normativo justifica prácticas como el drama. O sea, el drama, las obras de teatro no son bíblicas en el culto. Aparte de eso, las hacen mal, ¿sí? O sea, uno dice, hágala bien al menos. O sea, si va a hacer una obra de teatro, hágala bien. O sea, con personas que tengan dones para la actuación en un campo que no sea el día domingo, por ejemplo. Pero van y hacen unas gente que quiere actuar, o gente que piensa que su vida es una actuación. No, no sirve. La danza tampoco. Las ceremonias litúrgicas complejas o la música orientada al espectáculo. Por eso se cambian todos esos procesos, porque eso hace parte de un principio ¿qué? Normativo. Bajo el argumento de que Dios no las prohíbe, por el contrario, el principio regulador rechaza esas adiciones por considerarlas culto voluntario o invenciones humanas que socavan las ordenanzas divinas. Todo lo que vaya en contra de la Biblia va en contra de Dios. La hermenéutica. Mientras que el principio normativo ve la Biblia como una revelación de verdades generales, el principio regulador trata con una regla suficiente y detallada para ordenar la casa de Dios. Es decir, de acuerdo a la hermenéutica, así se maneja una iglesia. Si ella tiene una hermenéutica bíblica, la iglesia deberá ser manejada de una manera bíblica. Si tiene una hermenéutica deficiente, de ahí vienen muchas cosas. ¿Por qué? Porque no lo ven. Es sencillo, no lo puede encontrar. Interpreta algo, vamos a dar las 7 vueltas al barrio para conseguir un lugar para más grande que este. Vamos a dar las 7 vueltas al barrio. Porque Jericó, porque pues ellos la dieron y al 7º día vamos a gritar, ¿sí? Para que el Señor nos dé la victoria.
¿De dónde sale eso? De alguien que se le ocurrió con una hermenéutica deficiente, sin principios de contexto histórico, contexto gramatical, contexto teológico, ¿sí? Tipo, lenguaje, todo eso que sabemos algunos que han estudiado la hermenéutica, de lo poco que se ha estudiado, porque hay falta mucho todavía en eso. ¿De dónde salió? ¿A alguien se le ocurrió eso? Que vamos a ungir, que todo eso no es bíblico, nada. Y eso, difícil de quitar, ¿sí sabía? Cuando una iglesia lo practica, difícil de quitar. Llevamos casi 10 años y aún hay residuos del carismatismo en lo profundo del corazón. Puede haber residuos por allá, de algo que quiero, que extraño. O se va al otro extremo, antes hacía mucho, ahora no hace nada. Eso también es otro problema. ¿Listo? Hasta ahí vamos a dejar ese paralelo. Vamos a hablar un poquito del marco eclesiástico de este principio regulador. Pero antes de eso cierro con una conclusión. La diferencia radica en el enfoque de la soberanía de Dios entre el principio normativo y el principio regulador. El principio regulador busca hacer solo lo que Dios pide, mientras que el normativo busca hacer cualquier cosa que no ofenda a Dios directamente según su silencio legislativo. Es decir, la Biblia no lo dice, entonces no hay problema. La Biblia no dice que no debemos dar 7 vueltas, sí, pero no nos manda a darlas en esta época. Entonces ellos dicen, no, pero según esto, según aquello, y cuadran textos fuera de contexto y dan un punto de vista errado, se justifican en eso. Por ejemplo, el tema del dinero. La Biblia no manda a pedir pactos. Ellos dicen que sí, que el pacto y tal, y toman allí, y que Dios nunca dice no, pida un pacto, y interpretan mal ese término, y todas esas cosas allí llevan a un proceso de al fin al cabo terminar haciendo lo que al hombre le parece. El marco eclesiástico, vamos a hablar de que lo que se manda está bien y lo que no se manda está mal. Esa es la descripción que hemos venido hablando del principio regulador y nos da una idea, más o menos, de lo que podemos hablar de el principio regulador. El principio regulador pretende ordenar todo lo que se haga en la iglesia, no en la vida fuera de la iglesia. Es decir, es especial, único para el día del Señor. Todo lo que aprendamos es para el día del Señor, el principio regulador. El principio normativo tiene mucho más que ver con afuera, pero algunos lo traen de afuera y lo meten a la iglesia. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre este principio regulador dentro de un marco eclesiástico. Entonces, primero vamos a ir a Mateo 18:20, vamos a ver 2 citas bíblicas nomás en este tiempo, Mateo 18:20, para ver su marco eclesiástico. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No son 2 o 3 cristianos para almorzar, por favor. O sea, si no, la gente llega a esos puntos. Y no es que donde hay 2 o 3 se recoge ofrenda, como decía alguien, tampoco. O sea, no tiene nada que ver con eso. No es que usted haga una casa en su casa con sus hijos y su esposa, entonces ya esa es la iglesia. No, esa no es la iglesia. Usted hace parte de la iglesia, pero esa no es la iglesia. La iglesia tiene unos parámetros claros y definidos según las escrituras. San Waldron argumenta que el principio regulador se fundamenta en que la iglesia es el lugar de la presencia especial de Dios, basándose precisamente en Mateo 18:20. Vamos a leer otra vez a Mateo 18, vamos del versículo 15 y vamos a leer ese pasaje. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto es en un contexto de ¿qué? Iglesia. No es que el hermano va a su casa y le cuenta todos los problemas y usted lo reprende. No, eso no es iglesia.
Tengan en cuenta esos detalles en su vida diaria con sus hermanos. No es ir a la casa a llevarle los problemas a otro hermano. No, la Biblia no está hablando de eso. Si no los oyere a ellos, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Dentro del contexto de qué? Iglesia. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es un contexto de asamblea. Asamblea es lo mismo que iglesia. Congregación es lo mismo que iglesia. Pueblo es lo mismo que iglesia. Familia es lo mismo que iglesia. Rebaño es lo mismo que iglesia. Vid es lo mismo que iglesia. Templo es lo mismo que iglesia. Todos esos términos debe conocerlos un creyente, un miembro de una iglesia debe saber que él es parte de un templo, que es parte de un rebaño que tiene un pastor mayor y otros pastores o subpastores como nosotros que enseñamos a la iglesia. Pero hay un pastor mayor que está pastoreando su alma. Un miembro debe saber eso. Este pasaje sostiene que la promesa de la presencia de Cristo, donde están 2 o 3 congregados, no se refiere a cualquier reunión informal de cristianos, sino específicamente a la asamblea formal de la iglesia local en su carácter oficial. Es decir, usted se reúne con otros hermanos y almorzar. Y todos son cristianos. Esa no es la iglesia. Eso no es una reunión de la iglesia. Eso es una comunión para ir a almorzar y compartir y hablar. Allí no está la presencia especial. ¿Dios está allí? Claro, obvio. Pues vive en su corazón, espero que esté ahí. ¿Sí? Espero que esté en el corazón de esos creyentes que se reúnen, pero no es la presencia especial de Dios, porque ese no es el lugar donde Él prometió dar esa presencia especial. Ahora, no es que a usted se le ocurre, entonces en la casa voy a comprar vino y voy a comprar unas galletitas, un pancito y voy a hacer la cena. No, no se puede hacer. Es en la iglesia, la Santa Cena. Voy a bautizar a mi hijo porque el pastor no me lo quiere bautizar. No, si no se lo quieren bautizar hay que mirar por qué no. ¿Sí? Hay gente imbautizable. ¿Sí? No, mentiras. Pero todos deben pasar el proceso. ¿Listo? Entonces, es tierra santa, la iglesia es tierra santa. ¿Se acuerdan el pasaje de Moisés? ¿Sí? De la zarza ardiendo. Y que la zarza ardía y ardía y ardía. ¿Y qué pasaba? No se consumía. La zarza era un chamizo. Y los que saben un poquito de asados, saben que un chamizo se prende y eso no dura nada. Pero ese chamizo, esa zarza, de hecho, la zarza es una mata insignificante, que eso tiene mucha enseñanza para nosotros, como Dios toma algo insignificante y arde y vive en esa vida y nunca se apaga. La presencia de Dios en una vida nunca se apaga desde el día que es salvo hasta el día que lo lleva a la eternidad. Esa es la zarza. Ardía y no se consumía, pero el detalle está en que cuando Moisés llega allá ante una zarza, que es un árbol insignificante, pero en ese caso cobra valor, ¿por quién? Por la presencia de Dios quemando ahí. Entonces la iglesia es vil en este mundo, es menospreciada por todo el mundo, es un grupo de personas insignificantes que van a un salón a escuchar a un hombre hablar y a que les pidan plata. Ese es el concepto de la iglesia en el mundo. Para Dios es una zarza que arde y que no se consume. Entonces, el detalle está que en ese lugar Moisés se quita los zapatos, porque es tierra ¿qué?
santa. Entonces, entienda que el domingo, cuando usted viene a la reunión, así como hoy todos llegaron temprano, de hecho les felicito por eso, así debiera ser todos los domingos, empezar con un grupo así, eso da testimonio. A cualquier persona que venga podemos invitarlo. De hecho, cuando invite a una persona a la iglesia, invítelo desde la escuela dominical. No le diga, el servicio es a las 9:30, o sea, no. Dígale, la iglesia empieza a las 8:30, ya, no más. Eso hace que las personas conozcan una iglesia. Entonces, cuando usted llega acá, deberíamos quitarnos el calzado. ¿Cuál calzado? El que traemos de toda la semana, del mundo. Es como si usted va 6 días al mundo a vivir y el día séptimo viene a la iglesia, a la casa del Señor. ¿Es así o no es así? 6 días ocupados, sufriendo, luchando, batallando. Otros haciendo nada, pero también es válido. O sea, sí. Sí, hay muchos que hacen mucho y no tienen tiempo para Dios. Y otros no hacen nada y no tienen tiempo para Dios. Están los dos casos. Él se quita los zapatos debido a la presencia de Dios, no a la zarza. O sea, no es por nosotros que la iglesia debe santificarse. No es por los miembros que usted diga, uy, para que no me vean que estoy mal, voy a llegar con cara de ponque hoy. O sea, no. O sea, usted no se baña hoy porque viene a la iglesia, debe bañarse porque todos los días debe bañarse. O sea, pero no es porque la iglesia, la zarza insignificante, piense algo, diga algo. Es por quién es el dueño de la iglesia. La asamblea de la iglesia constituye un templo espiritual. Al ser la presencia de Dios lo que determina esa naturaleza, esta se convierte en tierra santa. Eso es lo que todos los pastores estamos orando cuando nos reunimos con los pastores y oramos que cada creyente pudiese entender que el día del Señor viene a una tierra santa, que la presencia especial de Dios está aquí para ministrar su corazón, para darle paz, descanso, vida, para exhortarle, para redarguirle, para amarle, para enseñarle. No es que voy porque ya me acostumbré a ir todos los domingos. Ya no tengo amigos con quien compartir, me voy para la iglesia mejor. O sea, no, ya me toca ir porque es que mi familia va. No funciona así. Si la iglesia entiende eso, la iglesia crece en santidad y puede impactar quizás más vidas. Entonces eso exige una conducta especial de aquellos que hacen parte de la iglesia, que dejen atrás sus propias invenciones para seguir lo que Dios ordena. Deje atrás sus inventos, por favor. O sea, ¿sí? No invente cosas que no existen en el cristianismo. Deje sus tradiciones atrás, todo lo que usted era. Y eso cuesta. Dejar el mundo es difícil. Dejar la tradición, las tradiciones es difícil. Salir de una estructura diferente. Cada creyente tuvo una estructura diferente antes de llegar a Cristo. Usted debería invertir tiempo en decirle, Señor, yo quiero conocer mi estructura llena de maldad y vivir ahora para ti en un proceso de santificación. Pero si a usted no le interesa eso, pues usted no hace nada. Simplemente viene, escucha la escuela, escucha los sermones, hasta puede cantar y puede leer y orar, escuche bien. Pero el que es santo, dice Juan, se santifica. Pero el que sabe que es inmundo, se purifica. La pregunta es si usted cree que no es así. Si usted se cree santo cuando no lo es. Y sí se puede ser. Pero empieza por ese reconocimiento constante, decir, Señor, yo realmente necesito conocerte. Estoy llegando a una tierra santa. ¿Será que yo la contamino cuando entro? Pues quítese los zapatos, o sea, quítese el mundo, quítese la tradición, quítese lo que usted trae, porque llega un proceso de vida que dura para siempre. Y en serio, que es una bendición caminar con el Señor y darse cuenta que sí es verdad la Biblia, que Dios no miente, que Dios sí renueva mentes, renueva corazones, da paz, da vida, da gozo. Si usted no experimenta todo eso, no es que Dios no cumple, es que tal vez yo no estoy haciendo mi parte.
Acuérdese que no es por obras, ¿no? Aclaro. Sino es por gracia. Vamos a dejarlo hasta ahí.